Bueno, hola, doña Claudia, espero se encuentre muy bien. La clase de hoy es de estudios sociales y hoy veremos lo que fue la guerra civil en Costa Rica, la cual se dio en 1948. Vamos a ahondar, ¿verdad? Un poquito sobre en cuáles fueron las causas, ¿verdad? Que motivaron dicha guerra y cuáles fueron las consecuencias que produjo, ¿verdad? Este hecho histórico en el país. Entonces, para empezar, ¿verdad? Para las elecciones de 1948 habían dos candidatos muy importantes, los cuales eran el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Como el hospital, ¿verdad? Calderón Guardia, y el cual contaba con el apoyo del gobierno porque eh, el Calderón o este señor Calderón Guardia o el calderonismo, perdón, pues está en el país, digamos, lleva gobernando el país pues desde hace más o menos de una década. Entonces, si bien el periodo anterior a estas elecciones no, pues no gobernaba él, ¿verdad? Sí lo hacía pues un candidato que pues tenía su apoyo. Entonces, para estas elecciones pues se encuentra este doctor, ¿verdad? Calderón Guardia, el cual cuenta con el apoyo del gobierno, y don Utilio Bulate, el cual pues representa, ¿verdad? La posición de, del gobierno, ¿verdad? Según el Tribunal Electoral, ¿verdad? De estas elecciones, dijo, ¿verdad? Dio como veredicto de que don Utilio Late era el ganador, ¿verdad? De las elecciones, pero el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, pues no reconoce su derrota. Más o menos por aquí es donde empieza el conflicto, ¿verdad? Y bueno, el tribunal, ¿verdad? Decide anular el resultado de las elecciones por este reclamo, ¿verdad? De Rafael Ángel Calderón Guardia. Dicha situación, ¿verdad? Lo que hizo fue como crear las condiciones, ¿verdad? Para el desencadenamiento de la que fue la guerra civil. Y en marzo de 1948, pues las Fuerzas Armadas, encabezadas por este señor de aquí en medio, de esta foto que sale aquí, el que está en medio, el cual es José Figueres Ferrer, ¿verdad? El cual es un personaje pues bastante importante en Costa Rica. Él es el señor que sale en el billete de 10.000, en el billete verde, ¿verdad? Y bueno, se inicia, ¿verdad? Lo que sería la Guerra de Liberación Nacional. Los bandos que se enfrentaron fueron los sectores del gobierno, los cuales estaban apoyados por los comunistas, ¿verdad? Y por el otro lado, en el lado de la oposición, ¿verdad? Pues los apoyaba el Ejército de Liberación Nacional, ¿verdad? Los cuales aglutinaban la oposición conservadora y la posición de los socialdemócratas. Algunos antecedentes de la guerra civil, ¿verdad? En los años 40 ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? En otra clase que yo grabé. Eh, se dan, pues se da la formación de dos nuevos núcleos políticos que se originaron por choques por razones ideológicas. Por un lado, estaban los socialdemócratas, ¿verdad? Encabezados por Rodrigo Fácil, los comunistas, encabezados por Manuel Mora, y estaba también el social cristiano, ¿verdad? Encabezado por Calderón Guardia. Eh, el gobierno, ¿verdad? En las elecciones creo que fueron de 1938, si no me equivoco, eh, para que Calderón Guardia tuviera el poder, ¿verdad? Pues le pidió apoyo a la Iglesia Católica y emitió legislación a favor de la enseñanza religiosa y derogó las leyes que prohibían la instalación de órdenes religiosas en el país. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerda que habíamos hablado un poco de lo que fue la época liberal, verdad? Y algo muy característico de los liberales es que eh, eh, digamos, como, lo que ellos buscan es como la razón, ¿verdad? Y como que se basan como para gobernar como en políticas conforme a lo que es la verdad y la razón y demás. Y por lo tanto, pues son laicas. Entonces, en la época liberal, pues los liberales le quitaron muchos privilegios a la Iglesia Católica
y una de esas cosas que le quitaron pues fue como la enseñanza, ¿verdad? Porque antes la Iglesia Católica era la encargada de pues de enseñar, ¿verdad? En el país. Con los liberales viene y le quita ciertos privilegios a la Iglesia, pero este señor Calderón Guardia, eh, para poder obtener el apoyo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y de las personas que siguen a la Iglesia Católica, pues emite legislación a favor de la misma. Y bueno, esto provoca, ¿verdad? Que pues Calderón gane las elecciones por esta unión, ¿verdad? Que hace entre la Iglesia Católica y los comunistas. Después, en 1942, nace, bueno, no nace, pero aparece José Figueres Ferrer como un nuevo adversario de este gobierno calderonista, ¿verdad? En las elecciones de 1944, el Partido Comunista había cambiado su nombre al de Vanguardia Popular para establecer alianzas, ¿verdad? Y recibir apoyo. Eh, para esas elecciones, bajo el nombre de Bloque de la Victoria, se unen el Partido Vanguardia Popular y el Partido Republicano Nacional. Eh, este bloque, ¿verdad? Emergente se oponía a lo que era el Partido Demócrata de León Cortés. Y bueno, esta campaña fue una campaña violenta, con disturbios, con choques armados. Sin embargo, las elecciones se realizaron, ¿verdad? El 13 de abril de este año, 1944, y Teodoro Picado, el cual pues era, digamos, como apoyado por Calderón, ¿verdad? Apoyado por el partido oficialista, resultó vencedor en medio de supuestas irregularidades electorales, ¿verdad? Em, Esta administración de Picado afrontó una situación inestable y compleja, y Picado, presionado por la oposición y por la clase dominante, ¿verdad?, realizó un gobierno de negociación y conciliación para evitar el conflicto armado. Sin embargo, pues digamos que al inicio de su gobierno pues lo logra un poco, pero al final pues obviamente no, y se provoca, ¿verdad? Se da lo que es la guerra civil de 1948. Algunas soluciones que trató de poner en práctica Teodoro Picado, ¿verdad? Mientras gobernaba, fue la reforma electoral, la cual fue promulgada en 1946, ¿verdad? Con el Código Electoral. También se encargó de realizar la reforma fiscal, la cual emitió 3 leyes financieras, lo que fue la Ley Orgánica de Presupuesto, Ley Orgánica del Tesoro Nacional y de la Proveeduría Nacional, ¿verdad? También realizó lo que fue la reforma tributaria a finales de 1946 y se estableció, ¿verdad?, un aumento al impuesto territorial y un impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y por último, lo que fue la legislación social, el mismo hizo, ¿verdad? O realizó beneficios limitados en las zonas rurales y en las ciudades tuvo residencia patronal. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la huelga de los brazos caídos, ¿verdad? La cual se da un año antes de la guerra. Esta tuvo una duración del 23 de julio al 3 de agosto, más o menos como unas 2 semanas, ¿verdad? De 1947. Y esta se trató de un paro patronal con cierre de establecimientos comerciales y bancarios. El motivo principal e inicial de esta protesta, ¿verdad?, era la represión política pues, que sufría la gente, pero rápidamente la misma se transforma en una posición que estaba exigiendo, ¿verdad?, garantías electorales, porque en ese entonces, si habían elecciones, la gente votaba, ¿verdad?, por quien quería ser candidato, pero no había transparencia en esas elecciones, como que eran un poco dudosas, irregulares, ¿verdad? Entonces esta gente lo que quería, ¿verdad?, era tener garantía electoral de que realmente pues se hace de forma limpia, ¿verdad? Entonces esto pues era lo que buscaban, ¿verdad? Y el 1 de agosto pues se establece, ¿verdad?, entre la oposición y el gobierno, ¿verdad?, una
digamos, un acuerdo en el cual concluyen con la aprobación de un pliego de garantías electorales, o sea, algo que garantice, ¿verdad?, realmente elecciones limpias y democráticas. Algunas de las garantías establecidas, ¿verdad?, fueron aceptar como definitiva la declaración de las elecciones del Tribunal Electoral, la cual vamos a ver más adelante que con lo que pasó, ¿verdad?, con la guerra civil, pues esta garantía se incumple. Como segunda garantía tenemos nombrar un tribunal de quejas contra los funcionarios públicos. Como tercera tenemos indemnizar los perjudicados en los actos violentos de los días anteriores, ¿verdad? Porque recordemos que esta gente eh, estaba pues reclamando, ¿verdad? O estaba en huelga por la gran represión, ¿verdad? Policial que estaba sufriendo por parte del gobierno. Entonces, pues una de las garantías era como indemnizar, ¿verdad?, los perjudicados en estos actos violentos. Como cuarta tenemos liberar a los empleados públicos y para que estos se adhieran al partido de su pertenencia. Y por último, que 24 horas después del fallo electoral del tribunal, o sea, 24 horas después de que el tribunal da su veredicto, ¿verdad?, se entregaría el control de la fuerza pública, o sea, los policías, al candidato triunfante. Ya un año después, ¿verdad?, en las elecciones de 1948, el 8 de febrero de este año, pues tienen lugar las elecciones para escoger al que va a ser el sucesor, ¿verdad?, de Teodoro Picado. Como ya dije al principio, para estas elecciones tenemos dos candidatos. El candidato de oposición, ¿verdad?, Otilio Late Blanco, del Partido Unión Nacional, el cual obtuvo 54% de la votación, y por el otro lado estaba el doctor Calderón Guardia, ¿verdad?, que recibió el 44% de los votos. Este resultado, ¿verdad?, provoca que el doctor Calderón Guardia pues dude, ¿verdad?, de la decisión del tribunal. Entonces se niega a aceptar digamos, el resultado y presenta una solicitud formal ante este tribunal para pues pedirle, ¿verdad?, que anulen el resultado de estas elecciones. Este tribunal se pronunció el 28 de febrero de 1948 y declara electo provisionalmente a don Otilio Ulate. Bueno, como ya le decía, ¿verdad?, el día del fallo del tribunal, el Partido Republicano, por medio de su candidato Calderón Guardia, pues ratifica al Congreso la nulidad de la elección. Y el 1 de marzo los diputados calderonistas y comunistas pues anulan las elecciones del 8 de febrero, únicamente para presidente de la República, no para los diputados. Es decir, que ellos no aceptan al presidente, digamos, no aceptan el resultado para presidente, pero el resultado para los diputados, con eso sí estaban de acuerdo. Y bueno, en una hacienda llamada La Lucha, un grupo de jóvenes armados, bajo el nombre de Ejército de Liberación Nacional, al mando de José Figueres Ferrer, se alza contra el gobierno, ¿verdad? Y así inicia lo que fue la Guerra Civil de 1948. El partido, ¿verdad?, participó en esta lucha, perdón, el gobierno participó en esta lucha con su fuerza militar y con la brigada del Partido Comunista, integrada por los trabajadores bananeros, porque como ya sabemos, ¿verdad?, el partido oficial de Calderón, pues contaba tanto con el apoyo de la Iglesia Católica como de lo que fue el sector comunista, ¿verdad? Y ese sector, digamos, comunista estaba integrada por trabajadores bananeros. Estos trabajadores, ¿verdad?, al llegar a San José, el cual pues tiene un clima más frío que Limón, ¿verdad?, se abrigaban con cobijas usándolas como los zarpes mexicanos y de ahí se les impuso el nombre de mariachis. Entonces se les suele llamar como a las calderonistas, ¿verdad?, mariachis por esta situación. Asimismo, la Legión del Caribe era un grupo integrado por nicaragüenses, dominicanos y costarricenses que con la ayuda del gobierno de Guatemala habían conseguido un lote de armas con las que pensaban reconstruir la República de Centroamérica, ¿verdad?
Ante el avance del Ejército de Liberación, el presidente Picado solicitó negociar mediante la intervención del cuerpo diplomático que culminó con la firma del Pacto de la Embajada de México. Finalmente, ¿verdad? Picado se separa del poder y le deja la presidencia al ingeniero Santos León Herrera, y de esta manera, con la intervención, ¿verdad?, de la Embajada de México, finaliza lo que fue la Guerra Civil el 19 de abril de 1948. Algunos hechos importantes que realiza el ingeniero Santos de León Herrera, ¿verdad?, durante su corto periodo como presidente, es que se normalizaron las relaciones con Nicaragua, ¿verdad?, que tenían una invasión desde Costa Rica, y se firma el Pacto Ulate-Figueres, ¿verdad? Este pacto, el cual fue suscrito el 1 de mayo de 1948 entre José Figueres Ferrer, el cual era el líder de la revolución, ¿verdad? Era el que encabezaba la oposición. Este señor, pues hizo, ¿verdad?, un acuerdo con Otilio Ulate Blanco, quien había ganado las elecciones, y este acuerdo, ¿verdad?, Ulate Figueres, pues lo que dispone es lo siguiente. Primero, que la Junta Revolucionaria ejercería el poder por 18 meses, prorrogables por 6 meses más. Es decir, que habría una junta conformada por la revolución, ¿verdad?, los cuales pues se pondrían al frente del país por 18 meses, o sea, más o menos como por 2 años. Se convocaría una asamblea constituyente, ¿verdad? Se nombraría una comisión para redactar un proyecto de constitución política para ser sometida a la Asamblea Constituyente, es decir, se nombra un grupo de gente quienes van a estar a cargo de realizar y de redactar una nueva constitución política para que esta Asamblea Constituyente la apruebe. También la Junta Revolucionaria pues reconocería, ¿verdad?, a Otilio Ulate como presidente electo. La elección de Ulate debería ser ratificada por la Asamblea Constituyente, y la Junta Revolucionaria integraría un Tribunal Nacional Electoral y se suspenderían las actividades electopolíticas por 6 meses. Más o menos hasta que se calmaran las aguas, ¿verdad? Esta junta fundadora de la Segunda República, ¿verdad?, quienes fueron los encargados de realizar la nueva constitución, llega, ¿verdad?, al poder el 8 de mayo de 1948 y es encabezada por José Figueres Ferrer, el cual gobernó el país durante año y medio como gobierno de facto, es decir, como gobierno que va a estar ahí provisionalmente. El decreto más importante de esta segunda república, o de esta junta fundadora, fue que nacionalizaron los bancos, es decir, que los bancos privados pasaron a manos del Estado, ¿verdad? También se crea el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, el cual fue de gran importancia para el país, ¿verdad? Se fortaleció el Consejo Nacional de la Producción, se abolió el ejército, lo cual es muy importante, lo cual simbolizaba la voluntad política de crear una sociedad civilizada, ¿verdad? Y también, una cosa muy importante también recordar, es que se crea, ¿verdad?, o se garantiza un sistema electoral de sufragio directo y secreto tanto para hombres como para mujeres, porque antes de 1949, ¿verdad?, antes de esta constitución, la vieja constitución que tenía Costa Rica, pues solo admitía el voto de los hombres, ¿verdad? Pero ahora con esta nueva constitución, el voto, ¿verdad?, eh, es un derecho tanto como para hombres como para mujeres. Y esta imagen que tenemos aquí, ¿verdad?, es lo que fue, ¿verdad?, la Junta fundadora de la Segunda República. Esta constitución política de 1949 fue el resultado de los acuerdos logrados tanto entre liberales, ¿verdad?, encabezados por José Figueres, y los socialdemócratas, como miembros de la Asamblea Constituyente. Su base fue la Constitución Liberal de 1871, es decir, usaron de base la antigua Constitución, pero igual pues le realizaron algunos cambios.
Esta constitución, ¿verdad? Se caracteriza por reforzar los derechos individuales y sociales, por declarar la abolición del ejército, por ampliar la gratitud de la enseñanza a la educación diversificada, por regular la educación privada y legislar en materia de educación superior. Se establece, ¿verdad?, el sufragio universal. Se prohíbe la reelección continua de diputados, es decir, que diputados no se pueden mandar como diputados por 2 elecciones seguidas. Se crean instituciones autónomas, se disminuye las atribuciones al Poder Ejecutivo, es decir, que le quita, ¿verdad?, le quita poder al Poder Ejecutivo. Y se crea la Contraloría General de la República, el Servicio Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones. La supresión del ejército, ¿verdad? Pues tuvo algunos aspectos positivos, ya que impedía, ¿verdad?, la formación de un grupo militar capaz de cobrar autonomía, es decir, abolir el ejército, ¿verdad? Pues garantizaba, pues, que no se diera otra guerra, ¿verdad?, en el territorio, porque así no habría, pues, ningún grupo armado que atentara contra la democracia del país, ¿verdad? También pues se destina, ¿verdad?, los recursos que antes estaban para lo que era el servicio militar, ¿verdad? Ahora se destinan a programas de desarrollo, se legitima lo que es la vía electoral. Esto quiere decir que pues no se acepta otra forma de llegar a la presidencia que no sea por elecciones. Porque, como ya le decía, pues no hay algún grupo, ¿verdad? Pues que algún día dijera como, bueno, ahora vamos a dar un golpe de Estado y vamos a imponer a un presidente, sino que pues al abolir, ¿verdad?, el ejército, pues establece, ¿verdad?, legitima la vía electoral como la única forma de poder acceder al gobierno, ¿verdad? Y asimismo neutraliza la participación militar de Costa Rica y legitima, ¿verdad?, cualquier oposición armada. Algunos cambios institucionales, ¿verdad? La forma más radical y que afectó a la clase capitalista fue la nacionalización bancaria y el impuesto de un 10% al capital. Esta reforma fortaleció la legislación social aprobada en el gobierno de Calderón Guardia, ¿verdad? Que eso también ya lo hablamos la vez pasada, que pues durante este gobierno de Calderón Guardia pues se establecen unas ciertas garantías sociales, ¿verdad? Como lo fue el Código de Trabajo y demás. Y pues con este impuesto, ¿verdad? Pues fortalece aún más esta legislación, pues esos ingresos de esos impuestos pues viene como a garantizar que esas garantías pues se cumplan. También se crea lo que es la Oficina del Café, también se crea el Consejo Nacional de Producción, eh, se crea el Instituto Nacional de Electricidad, ¿verdad? El ICE, y se establece un impuesto, la United Fruit Company, que pues anteriormente a esto, pues era una empresa que no tenía que pagar impuestos ni nada, y pues este gobierno, ¿verdad? Le establece un impuesto a la United Fruit Company. Eh, la- o- Hablando, ¿verdad?, de la Constitución de 1949, bueno, como ya le decía, ¿verdad?, la Junta Fundadora de la Segunda República asumió labores legislativas y emitió decretos sobre la vida nacional. Asimismo, integró una comisión redactora del nuevo proyecto de la Constitución Política. En el mes de diciembre, ¿verdad?, esta junta convocó a elecciones para integrar la Asamblea Constituyente y participaron 2 partidos, Unión Nacional, Socialdemócrata, Constitucional y Confraternidad Nacional. El Partido Republicano y el Partido Comunista no participaron de esta convocatoria, ¿verdad? Quiere decir que estos partidos pues no metieron mano en lo que fue la nueva constitución. Más bien se le prohibió, ¿verdad?, eh, a estos 2 partidos participar en las elecciones. Eh, Hay un artículo incluso de la Constitución del 98, ¿verdad?,
la cual establece pues que estos partidos no se pueden inscribir para ser electos, y la misma es eliminada hasta 1975, ¿verdad? Esto es importante porque la gente pues cree que después de la guerra civil todo fue paz y amor y que Costa Rica fue un país democrático y verdad, pero un país no puede ser democrático sin la libertad de expresión, ¿verdad? Y sin libertad de expresión, o sea, el prohibir, ¿verdad? A estos dos partidos no participar en política, pues eso es un claro derecho, una clara violación a los derechos, ¿verdad? Y no solo fue que les prohibieron participar de la política, sino que además la gente que apoyaba estos partidos, ¿verdad? Pues fue, como se dice, fue perseguida, ¿verdad? Eh, pues por lo que fue la fuerza policial, ¿verdad? Pero no me voy a ir tanto por ese tema. También la elección e instalación de la Asamblea estuvo supervisada por el Tribunal Supremo de Elecciones. En una decisión soberana, la Asamblea Constituyente desecha el proyecto de la nueva Constitución y toma como base para la nueva Carta Magna, o sea, para la nueva Constitución, la Constitución de 1971. Es decir, mucho de la nueva Constitución del 49, pues viene de la Constitución de 1871. Más bien esta constitución no busca tanto cambiar la constitución del 71, sino que lo que busca es agregarle más garantías sociales a la constitución, ¿verdad? Del 49. Asimismo, el 7 de noviembre de 1949 se promulga la nueva constitución política de Costa Rica, la cual, como ya le dije, debilitaba el poder del Ejecutivo y ampliaba las funciones del Estado, es decir, se agranda, ¿verdad? Después de 1949, el Estado empieza a agrandarse. Quiere decir que hay nuevos ministerios, ¿verdad? Nuevas instituciones, porque busca, ¿verdad? Pues de alguna forma velar porque la cuestión social se cumpla, ¿verdad? Y para que eso suceda, pues hay que crear instituciones, ¿verdad? Y ministerios, pues encargados de velar por esto, ¿verdad? Como por ejemplo el INBU, que el INBU es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el cual pues le aseguraba, ¿verdad? A la gente pues poder acceder a una vivienda digna, ¿verdad? Y esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Ya después vendrían otras instituciones más adelante. Y pues esto es claro un ejemplo, ¿verdad? De lo que es que el Estado pues se va ampliando, ¿verdad? Y el 8 de noviembre de 1949, don Otilio Late asume el poder con una amplia mayoría, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. Algunas de las consecuencias de esta guerra de 1948 fueron las medidas económicas de la Junta en conjunto con las reformas sociales de los años de 1942 y 1943, las que asentaron las bases de la modernización del Estado costarricense y su posterior desarrollo y estabilidad. Los dos elementos que marcaron el progreso nacional a través de esta constitución fue el voto femenino, ¿verdad? Y la abolición del ejército. Y ya para terminar con la nacionalización de actividades e instituciones como los bancos, la Junta inicia lo que se le conoce, ¿verdad? Como el Estado interventor o Estado benefactor o Estado bienestar, ¿verdad? Que eso, pues, de eso hablaremos más adelante. Y eso sería todo por hoy. No sé si tiene alguna duda, doña Claudia, si la tuviera, ya sabe, me escribe por WhatsApp. Ya para finalizar, lo único que quiero hacer es como terminar, como dar un breve resumen, ¿verdad? De lo que fue la guerra. Básicamente, pues, esta fue producto de las elecciones del 48, ¿verdad? Porque Rafael Ángel Calderón Guardia, pues, no estaba de acuerdo con la decisión del Tribunal Electoral y pues rechaza, ¿verdad? La decisión y pues esto provoca que un grupo revolucionario encabezado por José Figueres Ferrer, aferrados a la idea
acabar, ¿verdad? Con el tiranismo y con, pues con lo que él decía que era como un gobierno dictatorial, ¿verdad? Porque no estaba como aceptando pues las decisiones de un órgano tan importante como lo fue el Tribunal Supremo de Elecciones, pues provoca, ¿verdad? Lo que fue la guerra, eh, ya que pues se estaba buscando, ¿verdad? Un, pues elecciones limpias, un sistema de gobierno transparente, ¿verdad? Y pues a raíz de esto, pues que pues surge lo que fue la guerra del 48. Y pues sí, la guerra pues dejó lo que fue, ¿verdad? La nueva constitución del 49, que eso es muy importante, ¿verdad? Porque trae nuevas garantías sociales, agranda el Estado, trae el voto femenino, la abolición del ejército, asegura, ¿verdad? O fortalece lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones para que las elecciones sean pues más limpias, ¿verdad? Eh, pues digamos que la democracia pues se estabiliza un poco, pero tampoco hay que olvidar que a pesar de todo esto, el Partido Comunista, ¿verdad? Pues fue vetado de la política costarricense por casi 3 décadas. Y bueno, esto es importante porque realmente pues la democracia se fortaleció en unas cosas, pero en otras no, ¿verdad? Como lo que es vetar a un partido de la política. Pero bueno, eso es como un resumen muy general, lo que ya vimos. Y nada, doña Claudia, si tiene alguna duda, alguna pregunta, si quiere algún repaso de algo, lo que sea, nada más me escribe por WhatsApp y pues ahí yo le estaría contestando. Y nada, muchos saludos y que se encuentre bien.